Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismecito y noticias del mundo del espectáculo turco. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, listos para enterarse de todo lo que está pasando con nuestros actores y actrices favoritos. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida y los invito a suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo casi todos los días. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y trayéndoles las últimas novedades del mundo del entretenimiento turco. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que involucra a uno de los actores turcos más guapos y talentosos del momento, Can Yaman. Ya saben que Can es sinónimo de éxito, de galán, de talento desbordante, pero también, y esto es importante decirlo, de una personalidad un poco explosiva. Y precisamente esa faceta de Can Yaman es la que vamos a explorar hoy, porque parece ser que hay un tema en particular que lo saca completamente de sus casillas, un tema que hace que su sonrisa se borre y su temperamento salga a flote, y ese tema, como ya habrán adivinado por el título del vídeo, es Demet Özdemir. Sí, lo sé, muchos de ustedes son fans de esta pareja, los aman juntos, los recuerdan con cariño de su exitosísima novela Erkenci o Pájaro Soñador, donde la química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y los catapultó a la fama internacional. Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que se extendió como la pólvora por Latinoamérica, España y otros rincones del mundo, conquistando corazones y estableciendo a Can y Demet como íconos de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de edits, fanfics y comunidades enteras dedicadas a su romance ficticio, y para muchos, real. Pero, mis queridos amigos, la realidad es que la relación entre Can y Demet, al menos públicamente, parece ser bastante tensa. Y digo públicamente porque obviamente no sabemos qué pasa detrás de cámaras, pero las declaraciones, las reacciones y las actitudes que han mostrado en eventos públicos sugieren que la cosa no terminó precisamente en buenos términos. En los últimos meses, Can Yaman ha estado promocionando sus nuevos proyectos, especialmente en Italia, donde reside actualmente y donde ha cosechado un enorme éxito. Lo hemos visto en alfombras rojas, entrevistas, programas de televisión, siempre sonriente, amable, dispuesto a responder preguntas sobre su carrera, sus futuros proyectos, su vida en Italia, pero basta con que alguien, un periodista, un fan, un curioso, se atreva a mencionar el nombre de Demet Özdemir, para que la sonrisa de Can se congele, su mirada se endurezca y su respuesta sea, en el mejor de los casos, evasiva, y en el peor, francamente cortante. Su reciente incursión en proyectos italianos, incluyendo Viola come il mare, le ha permitido mostrar otra faceta de su talento y consolidarse como un actor de renombre internacional, pero incluso el éxito en un nuevo territorio no parece borrar la sombra de su pasado con Demet. ¿Por qué esta reacción? ¿Qué pasó entre ellos? Esa es la pregunta del millón. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, podemos analizar las señales, las declaraciones y los rumores que han circulado a lo largo de los años para intentar armar este rompecabezas. Es como intentar resolver un misterio con piezas dispersas y contradictorias, pero vamos a intentarlo. Recordemos que durante la transmisión de Erkenci, Can y Demet se convirtieron en la pareja del momento. Los fans estaban enloquecidos con ellos, soñaban con que su romance traspasara la pantalla y se hiciera realidad. Y la verdad sea dicha, había momentos en los que parecía que así era. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Su química era innegable, electrizante y muchos creían ver una conexión genuina más allá de la actuación. Los vídeos detrás de cámaras, las entrevistas conjuntas y las apariciones públicas alimentaron aún más las especulaciones. Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente un romance. Y cuando la novela llegó a su fin, la relación entre ellos pareció enfriarse. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de interactuar públicamente y, lo que es más significativo, dejaron de trabajar juntos. Este silencio y distanciamiento repentino fue un balde de agua fría para los fans y el detonante de un sinfín de teorías. A partir de ahí comenzaron a surgir rumores de todo tipo. Algunos decían que habían tenido una fuerte pelea durante las grabaciones de Erkenci, que sus personalidades chocaban y que no podían soportarse. Se hablaba de discusiones acaloradas en el set, de desacuerdos sobre la dirección de la historia y de una creciente tensión entre ambos. Otros apuntaban a que Can era demasiado egocéntrico y que Demet no estaba dispuesta a tolerar sus actitudes.
Se rumoreaba que el ego inflado de Khan y su supuesto comportamiento dominante habían generado fricción con Demet, quien es conocida por su profesionalismo y carácter independiente. También se habló de celos, de infidelidades, de diferencias irreconciliables. Los medios de comunicación turcos se llenaron de titulares sensacionalistas y especulaciones sin fundamento, alimentando aún más la polémica. Lo cierto es que ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre el tema. Demet, por su parte, siempre ha sido muy discreta y profesional. Ha evitado mencionar a Khan en sus entrevistas y se ha centrado en su carrera. Demet ha mantenido una postura impecable, enfocándose en sus proyectos y evitando alimentar los rumores. Su madurez y profesionalismo han sido elogiados por muchos. Khan, en cambio, ha sido un poco más expresivo, por decirlo de alguna manera. En varias ocasiones, cuando le han preguntado por Demet, ha respondido con evasivas, con frases ambiguas que dejan entrever que no guarda un buen recuerdo de esa etapa. Incluso en una ocasión, llegó a decir que no entendía por qué la gente seguía preguntándole por ella, si ya había pasado mucho tiempo y ambos habían seguido adelante con sus vidas. Esta declaración, aunque aparentemente inocente, fue interpretada por muchos como una señal de resentimiento y falta de respeto hacia Demet. Más recientemente, durante una entrevista en Italia, un periodista le preguntó sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demet en un futuro proyecto. La reacción de Khan fue instantánea. Su rostro se oscureció y respondió con un tono bastante seco: no creo que eso sea posible. Tenemos caminos muy diferentes y no veo ninguna razón para volver a trabajar juntos. Esta declaración fue un golpe bajo para los fans de Khan y una confirmación de que las heridas del pasado aún no han cicatrizado. Esta respuesta, como era de esperarse, generó una gran controversia en las redes sociales. Los fans de Khan, como se les conoce a los fans de la pareja, se sintieron decepcionados y molestos con la actitud de Khan. Lo acusaron de ser irrespetuoso, de no valorar el éxito que había logrado gracias a Erkencikus, y de no tener consideración con Demet. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con acusaciones, insultos y debates acalorados entre los fans y los detractores de Khan. Pero también hubo quienes lo defendieron, argumentando que tenía derecho a no querer trabajar con alguien con quien no se sentía cómodo y que no tenía por qué seguir respondiendo preguntas sobre un tema que claramente le incomodaba. Algunos argumentaron que Khan tiene derecho a proteger su espacio personal y profesional y que no debería ser obligado a revivir un pasado que prefiere dejar atrás. En fin, la polémica está servida. Y mientras tanto, Can Yaman sigue cosechando éxitos en Italia y Demet Özdemir brilla con luz propia en Turquía. Ambos han demostrado ser talentosos y exitosos por separado, pero la sombra de Erkencikus y de su supuesto romance sigue persiguiéndolos. La presión mediática y las expectativas de los fans parecen ser una carga constante para ambos actores. Ahora vamos a analizar algunas posibles razones por las que Can Yaman podría estar tan reacio a hablar de Demet Özdemir. Adentrémonos en las posibles motivaciones y dinámicas que podrían estar detrás de esta aparente aversión. Una de las posibilidades es que efectivamente hayan tenido una mala experiencia juntos y que Khan simplemente no quiera remover viejas heridas. Quizás hubo una pelea fuerte, una traición, una decepción que lo marcó profundamente y que prefiere dejar en el pasado. La idea de revivir esos momentos dolorosos podría ser demasiado difícil para Khan, quien prefiere enfocarse en el presente y el futuro. Otra posibilidad es que Khan se sienta presionado por la insistencia de los fans en revivir su romance con Demet. Quizás se siente encasillado en ese papel de galán romántico y quiere que lo vean como un actor versátil, capaz de interpretar otros roles. Tal vez siente que la constante comparación con Demet le resta mérito a sus logros individuales y quiere que lo valoren por su propio talento. La lucha por ser reconocido como un actor multifacético podría ser una de las razones detrás de su actitud evasiva. También es posible que Khan simplemente sea una persona muy reservada y que no le guste hablar de su vida personal. Quizás considera que su relación con Demet es un asunto privado que no le concierne al público y prefiere mantenerlo en secreto. La privacidad es un bien preciado en el mundo del espectáculo, y Khan podría estar simplemente tratando de proteger su intimidad. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que haya un factor profesional en juego. Quizás Khan tiene un contrato con alguna marca o productora que le prohíbe hablar de Demet o de Erkencikus. O quizás simplemente considera que mencionar a Demet podría perjudicar su imagen o sus futuros proyectos. Las estrategias de marketing y las consideraciones profesionales podrían estar influyendo en su comportamiento.
Sea cual sea la razón, lo cierto es que Can Yaman ha dejado muy claro que no quiere que le pregunten por Demet Özdemir. Y aunque esto pueda decepcionar a algunos fans, debemos respetar su decisión y entender que tiene derecho a proteger su privacidad y a manejar su carrera como mejor le parezca. La empatía y el respeto son fundamentales para comprender la situación. En resumen, el tema de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. No sabemos qué pasó realmente entre ellos, pero lo que sí sabemos es que Can no quiere hablar del tema y que prefiere centrarse en su presente y en su futuro. El enigma persiste y solo ellos conocen la verdad detrás de su relación. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, ambos son profesionales talentosos que merecen ser valorados por su trabajo. Y aunque a muchos nos gustaría verlos juntos de nuevo, debemos respetar su decisión de seguir caminos separados. El respeto a sus decisiones es clave para mantener una perspectiva objetiva. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que es un tema que genera mucha controversia, pero traté de abordarlo de la manera más objetiva y respetuosa posible. Espero haberles ofrecido una visión más completa y matizada de la situación. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos algún día? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? Quiero leer sus teorías y opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos mucho más contenido interesante sobre el mundo del espectáculo turco. Prepárense para más noticias, chismes y análisis de sus actores y actrices favoritos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse sintonizados para más novedades del fascinante mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.